Desde este momento, en la estación universitaria les contamos de las actividades que se agendan. Espectáculos, deporte, música, cultura y exposiciones. Agenda. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días y bienvenidos a Agenda, aquí en la estación universitaria. Son las 9 de la mañana con 33 minutos exactamente. Ya estamos con quien habitualmente está con nosotros cada jueves, la profesora de Historia y Geografía, Patricia Arévalo. Pati, bienvenida una vez más. ¿Cómo estás? Hola, Carmencita. Bien, muchas gracias por la presencia de la universidad en estas líderes, ¿no? De la radio, de ser escuchada. Claro Sí, que muchísimas sí. gracias. Y bueno, oye, Pati, podríamos dedicar un día, fíjate a propósito, hablando de la radio, dedicarnos a hablar un poquito de la historia Sí, de la radio, sería un buen tema, ¿no? Porque sí, fíjate que a pesar de que han pasado décadas y décadas, todavía seguimos teniendo radio a pesar de las nuevas tecnologías, todo sí. está avanzando tan rápidamente, pero la radio está allí. Pero el tema que nos convoca el día de hoy, Patricia, son los afrodescendientes en nuestro país y principalmente también en nuestra región, Arica y Parinacota. Fíjate que la información dice que la población afrodescendiente ha tenido una escasa visibilidad en nuestro país, pero se han hecho encuestas regionales también se reconoce a los afrodescendientes como la segunda etnia mayoritaria en nuestra región, en Arica, también después de los aymaras. Así que ese va a ser el tema que vamos a exponer, hablar, ¿no?, del mundo afro en nuestra región. Sí, mira, esta semana, martes y miércoles, la Universidad de Tarapacá, el Departamento de Antropología, provocó un encuentro sobre el tema afro en Chile, ¿no? Y entonces pasa algo curioso. Hay historiadores que están interesados, algunos por dedicación, por elección de tema de investigación han ido apareciendo temas sobre todo de gente esclavizada, ¿no? Y entonces hay que reconocer que en Chile sí hubo esclavitud y que sí hubo comercio de personas, ¿no? Y entonces la llegada de los afro, la llegada de los africanos, hay que reconocerla como una presencia dentro del país. Lo que pasa es que no es igual a lo que pasó en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, ¿no? Era otro interés, ¿no? Porque habían grandes plantaciones y aquí la mano de obra era directamente indígena. Uh -huh. Entonces, obviamente en las provincias o en los sectores más nortinos, más cercanos, siendo Perú, el virreinato del Perú, indudablemente nosotros recibimos parte de ese comercio y parte de esa acción, ¿no? De esclavizar personas. Y entonces lo que pude escuchar es que incluso por casualidad, fíjate, estaban haciendo una construcción y aparecen varios cuerpos y un estudioso de los dientes hace un análisis de ADN a través de los dientes y entonces se encuentra con africanos, ¿no? Entonces eso fue una casualidad. No, nadie buscaba cuerpos, sino que era simplemente estaban construyendo un edificio y encuentran estos restos. Por otro lado, hay historiadoras que pasando por Arica se encuentran con el tema afro, siendo gente del sur Uh -huh. y entonces lo escogen como tema de investigación. Y eso ha generado, por lo tanto, en Chile una suerte de reivindicación de la población esclavizada en Chile. Ha costado mucho porque el mito en Chile es que en Chile no hubo esclavos o personas esclavizadas, que en Chile no hubo negros, ¿no? Y hoy día, con la cantidad de gente que está entrando o que entró de Venezuela, de Colombia, de Haití, es gente afro, Sí. ¿no? Y entonces,
fíjate que la identidad chilena se posa sobre estas personas, ¿no? Y son maltratados. Entonces, junto con historiar o hacer la historia de la población esclava o la población africana, también es posible observar cómo los chilenos acusan un racismo exacerbado, ¿no? Una experiencia de una antropóloga que tiene un hijo y entonces ella, la mamá antropóloga le dice que por qué habla mal de los niños negros. Y entonces dice que su profesora le dijo porque son tontos, porque son feos, porque son negros, ¿no? Entonces, alguna vez también escuché a una matrona decir que si había algo que le molestaba de la gente negra, sobre todo de las haitianas, que cuando van a tener sus guaguas, emiten unos sonidos casi como de animal y eso les molesta mucho, ¿no? Mm. Entonces, lo que tú tienes en realidad es un racismo velado, porque si tú le preguntas a un chileno, dice que no es racista. Pero yo estando en Iquique, estando en el mall, almorzando con una amiga, me di cuenta cómo los chilenos le hacen el quite a la gente negra. No se Mm. sientan donde hay una mesa, si hay dos personas negras y falta un Mm. asiento, no se van a sentar en esa mesa. Sí, Y, sí. y emiten opiniones muy duras respecto a la gente negra. Es cierto que están asociados también a un nivel de violencia o están asociados a la delincuencia y entonces la gente tiene miedo. Pero Mm. asociar el miedo a la piel no es Color. justo, ¿no? De hecho, una antropóloga hacía el símil, decía que esta misma antropóloga que contaba anteriormente, su hijo le pide el lápiz color piel y entonces ella le va a pasar un lápiz café, ¿no? Para, digamos, aumentar el panorama de los colores de piel y el hijo le dice, no, dame ese color crema porque ese es el color de la piel. Y así me lo enseñaron en la escuela, ¿no? Wow. Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de situación tan compleja, es difícil asumir que somos un país racista, un país donde además, las mujeres de color o las mujeres afro o afrodescendientes también tienen una connotación más erótica que las blancas, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que apuntan también no solo a racismo, sino a cuestiones de género, ¿no? Entonces, en esta reunión se hablaron de todas estas cosas y al final, esta era una reunión organizada por la Universidad de Tarapacá, organizada por Javiera Carmona, que estudia el tema de los afros, el tema de los museos, cómo los afros se ven en los museos. Fíjate que hay un video de la Beyoncé con su esposo entrando a un gran museo en Inglaterra o en Francia, no lo recuerdo exactamente. Pero ella dice, ¿te fijas que aquí no hay nada de nosotros? Nada, toda es la historia de los blancos. Entonces también hay un tema bien intenso, ¿no? Y es que en Chile no se estudió ni se historió a la población. Yo siempre hago un mea culpa. Yo vi los nombres de los esclavos y pasé de largo, ¿no? En un artículo. No me fijé que los apellidos eran parte de su tradición étnica, ¿no? Porque eran de apellido Congo, Biafra, Masai, Bantú, ¿no? Entonces, Patti, pero sí, si hablamos un poco, pudiéramos, dentro de la historia, ¿no? Cuando llegan los afrodescendientes a Arica y Parinacota, ¿se puede contar una historia, digamos, que muchos también la cuenten? ¿O hay varias historias, varias versiones? mira, lo que tenemos en realidad son historias de los esclavos africanos o de los africanos esclavizados, Mm. porque ellos hacen, todo este grupo de estudiosos del tema no hablan de esclavos, hablan de gente esclavizada, ¿no? Mm. Porque hablar de esclavo tampoco es ético, porque no nacieron esclavos, eran No, po, personas libres que fueron esclavizadas, ¿no? claro.
Y entonces, la verdad es que solamente tenemos ese tipo de situaciones que revelan una cantidad de afros viviendo en Arica, siendo parte de las haciendas azapeñas o yuteñas, pero no tenemos historias de alguien que haya escrito Que en haya su un registro, momento. digamos, como oficial, ¿no? Sí, no tenemos. Ha costado encontrar, ponte tú, los documentos que dan cuenta de los barcos, porque toda la documentación del puerto se lo llevó el El terremoto y maremoto. el maremoto. Entonces no tenemos mucho de eso, ¿no? Entonces, lo que se hace habitualmente es homologar, ¿no? Es homologar la historia de los esclavos que llegan a Perú o la historia de esta gente esclavizada en Colombia o en Ecuador o en Brasil, ¿no? Y entonces ellos llegan a los puertos en manos de barcos portugueses, porque el Papa le da la posibilidad, tira una línea en medio del Atlántico, ¿no? La bula intercetera, eh, y dice, desde aquí al este le pertenece a España. Por lo tanto, toda la colonización desde la legislación eclesiástica, el Papa dice que en el fondo que América es para España. Y de esta línea hacia el este le corresponderá a Portugal. Entonces Portugal no tiene mucho que hacer en África. Lo que hay para vender son las personas. Entonces los portugueses se hacen cargo. Los portugueses aprenden las lenguas nativas africanas para Mm, poder también preguntar, ¿y dónde viven los bantú? ¿Cómo llego al territorio de los masái? ¿No? mm. Entonces, finalmente lo que nosotros tenemos es un comercio, ¿no? Que ejecutan los portugueses, llegan a América y venden esta mano de obra, ¿no? Y se venden las personas como mercadería, ¿no? Claro. Entonces es como cuando tú vas a comprar pescado al terminal pesquero y tú escoges el pescado, ¿no? El que Sí. te tinca que está fresco, el que te tinca que va a traer mucha carne, el que Mm, no tiene mucha espina, tú escoges, ¿no? claro. Y aquí, bueno, los españoles en el puerto de Arica hacían exactamente lo mismo, ¿no? Y Mm, para comprobar si una persona africana era un buen reproductor, ¿no? Le revisaban los genitales, si era un buen trabajador, le revisaban toda la musculatura de los brazos, ¿no? De la espalda, de las piernas, ¿no? Y a las mujeres les revisan si tienen caderas anchas como para ser buenas madres, una ¿no? O buena buenas reproducción. nodrizas. Oye, Patti, entonces llegan, ¿no? Estos esclavos aquí a la región. Si pudiéramos hablar un poco del papel, ¿no? Que ellos juegan en la historia, pensando, ¿no? En el desarrollo de nuestra región, ¿qué podríamos comentar? Sí, mira, también una de las mujeres afro, Mm, ahí en este encuentro dice que habitualmente se dice que somos un aporte, ¿no? Y entonces, claro, dice, somos un aporte porque entregamos gastronomía, música, baile, ¿no? Pero nosotros no somos parte, no somos un aporte, nosotros somos parte de la construcción de Chile, porque Chile se mm, construye con la claro. presencia africana, Ujú, ¿no? Y entonces hoy día se están estudiando varias hierbas que están aquí, que venían de África, y que los portugueses las traían, ¿cierto? Como, también como a la venta, ¿no? Entonces, hoy día se está haciendo una presentación sobre esas hierbas, también en la universidad, ¿no? Con la gente de biología, están presentando estas hierbas que llegan de África y que nosotros las asumimos como hierbas locales o hierbas indígenas, mm, ¿no? Ahora, evidentemente fueron a trabajo fuerte, ¿no? Fueron a trabajar al campo, en Azapa, también en Utah, y hay un documento que recoge, principalmente el tema de la agricultura, ¿no, Pati? sí, sí, agricultura, pero después son también los que ayudan en el transporte de la plata, que viene desde Potosí Potosí. y que, claro, y que vienen los negros cargando. De hecho, la Quebrada del Diablo se llama así
porque existía una tendencia, ¿no?, de demonizar ciertas rutas, es decir que por ahí pasa el diablo, ¿no? Y que por lo tanto no hay que meterse ahí. Y era una forma de asustar a la gente para que la gente no fuera a asaltar las recuas de mulas que traían la plata, ¿no? Y por otro lado, gran parte de esa gente que está trabajando en el transporte de la plata también son negros. Y no hay que olvidar que en la mitología occidental, que llega desde la Edad Media a nosotros a través de los españoles, los negros son la cruza de una bruja con el diablo, ¿no? Entonces también hay toda una mitología respecto de dónde salen los negros, porque no hay una explicación genética, ¿no? En ese momento. Entonces, lo que escribe es un artículo que escribe Daniel Castillo, que está a cargo del archivo en la Universidad de Tarapacá, aprovechamos de saludarlo. Él recuerda que hay una africana, una mujer esclavizada, que trabajaba haciendo casi de capataz, ¿no? Tenía mucho poder dentro de la hacienda y se le pagaba por los servicios, ¿no? Y entonces Daniel ha pesquisado este documento por 2 años, ¿no? Buscando más información sobre esta mujer que aparentemente tenía mucho poder dentro de la... Y el poder se lo entregó el mismo dueño de la hacienda, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que entender que si bien es cierto, era gente esclavizada, también era gente que alcanzaba cierto poder en algunos lugares, básicamente porque eran, en la época se llamaba gente de buen entendimiento, ¿no? Eso era una forma de llamar a la gente inteligente, ¿no? Y por lo mismo la gente que tenía más dificultades de resolver inteligentemente era gente corta de alcance o falto de entendimiento, ¿no? Mira, para no decirlo con la palabra precisa, adornaban, digamos, Claro, claro, claro. la Bueno, los forma de españoles, decir. ¿no? Y su lenguaje. Entonces también, bueno, de hecho las mujeres no ejercíamos labores domésticas, nosotras ejercíamos labores del sexo, ¿no? Que hoy día se podría entender mal, pero las labores del sexo eran limpiar, cocinar, ver a los niños, Claro, hacerse claro. cargo de la casa, hacer el pan, ¿no? Eh, por otro lado, están vinculados directamente con la producción de aceitunas y aceite de oliva, ¿no? Eso es lo que nosotros Patti, vemos, ¿por qué sí, cuando llegan estos esclavos, ¿no es cierto?, se dirigen tan rápido, ¿no?, a Zapa principalmente? Claro, tú hablaste de Utah también, pero como que se asientan ahí en nuestro valle. sí. Mira, es bien interesante tu pregunta porque nos lleva otra vez a la explotación de Potosí, del Cerro Rico de Potosí. La población indígena está obligada a tributar trabajando en la mina. Muchos de los tributarios que fueron desde Arica murieron en el trayecto, otros murieron dentro de la mina. Entonces hay un momento en que la población indígena está muy disminuida en el Mm. territorio, ¿no? Y eso genera, por lo tanto, también una necesidad de mano de obra. Entonces, por eso los hacendados azapeños van al puerto, compran africanos, ¿no? Y finalmente los traen a sus haciendas. Ah, El ya. tema es que como hay tanta malaria, ¿no? Se enferman rápidamente y se dan cuenta que en Utah enfermarse de malaria era distinto. De hecho, había muy poca enfermedad de los africanos de malaria en Utah. Y entonces se dan cuenta que era mejor introducir una gran cantidad de población Mm. africana a Utah, porque allí no se enfermaban y podían mantenerlos trabajando en haciendas que muchos de los españoles tenían en Azapa y tenían en Utah, ¿no? De hecho, esto es el mito, yo siempre digo que es un mito porque nunca hemos encontrado un documento sobre el criadero de negros, ¿no? Pero está mencionado y eso hace, por lo tanto, que de alguna manera los historiadores buscan dónde está ese criadero de negros, que Mm. está seguramente en Utah por esta razón, ¿no? Porque no se enferman. Ahora, una vez un ingeniero bioquímico experto en genética humana me dice, la población negra del mundo no se enferma de malaria porque tienen un componente genético que impide que se enfermen de malaria, ¿no?
Y Mm. entonces se dieron cuenta de eso solamente observando, ¿no? Los españoles. Entonces, por esa razón, tal vez, si estuvo en algún momento el criadero de negros, bueno, era obvio que iba a estar en Utah y no en Azapa. Patti, mire, nos quedan poquitos minutos. Siempre nosotros hablamos de patrimonio y de las tradiciones, y hablando de tradiciones justamente y costumbres, ¿no? ¿Se han mantenido por parte de los afrodescendientes en la región? Bueno, mira, después de Christian Baez escribe un libro recuperando memoria de los abuelos. Marta Salgado también construye otro libro más que está también, siempre cuando hay una exposición sobre Arica, ellos llevan sus libros, sobre todo Marta. Creo Ujú. que a Christian Bay ya no le quedan copias de su libro. Debería en realidad hacer una reedición porque ahí había mucha información. Entonces, lo que nosotros tenemos es información histórica en términos de los censos, ¿no? Tres profesores de la Universidad de Tarapacá han hecho varios libros conteniendo censos, ¿no? En donde aparecen las personas en calidad de esclavos, ¿no? Eh, y por supuesto, bueno, los trabajos de Daniel Castillo que recuperan un poco esta historia más cotidiana de los africanos, ¿no? Ujú. Y como nosotros estamos en la radio, yo aprovecho de decirle a la gente que más allá de hablar de esclavos, tenemos que hablar de gente esclavizada o directamente de africanos, ¿no? Toda la Y lo que razón. nosotros tenemos son descendientes de africanos, ¿no? Mm. Chile los reconoce y dice que son, como no son una etnia, porque son muchas etnias africanas, ¿no? Los Congo, los Bantú, los Masái, ellos en realidad nosotros no podemos asumirlos como una etnia, entonces por eso Chile los reconoce como un pueblo tribal, ¿no? Mm. Porque venían desde muchas tribus. No es Tribus. una palabra que en antropología se use, pero está así determinado en el convenio 169, ¿no? Y entonces lo que nosotros intentamos desde siempre, ¿no? Y a través de la radio, es el reconocimiento de una población que llega, ¿no? Una población africana que llega a América y que de alguna manera construye nuestra historia. Claro, Entonces, claro, lo más visible siempre es el baile, los tambores o la música, y también alguna parte de la gastronomía que es la el guiso de gastronomía. mondongo, ¿no? Claro. Entonces, lo que nosotros hacemos un poco es poner en valor estos elementos identitarios de la población afro, ¿no? Pero bailan con vestidos que evidentemente fueron obligados a vestirse como españolas y como españoles, ¿no? Con Ah, oye, pantalones. oye, sí, Pati, tienes toda la Sí, razón, sí. porque, bueno, nosotros podemos ver esto normalmente en las comparsas de los carnavales y, claro, ese vestuario con tanto género, tanto vestido largo, Sí, sí. pero ellas Y no se van con vestían el, así cuando trabajaban, po, ¿o claro, sí? y bueno, y por eso tienen habitualmente su pelo tomado con Turbante. un turbante, ¿no? Entonces también hay que recordar que ellos llegaron con sus propias ropas, Sí, ¿no? pues. Pero nada de eso ha sido recuperado, ¿no? No tenemos, como te Mm. digo, nosotros perdimos mucho el maremoto, esencialmente, ¿no? Gran parte Sí, de esa se tiene que haber información ido se perdió. muchísima información, qué Sí, lamentable. sí, claro. Bueno, finalmente por eso también recurrimos mucho a los archivos de Perú o de Ecuador, ¿no? De Brasil también, donde la cantidad de población africana era mayoritaria, básicamente porque también la población indígena, cuando llegan los españoles, se esconden en el Amazonas, ¿no? Mm. Entonces no hay población para trabajar, sobre todo en labores domésticas. Los necesitan en el campo, pero indudablemente las labores domésticas son prioritarias. Entonces, por eso también yo recuerdo haber estado en un encuentro en Brasil y había un señor de raza negra que estaba vestido casi con un frac, ¿no? Y estaba con una cafetera eternamente en la mano, ¿no? Y nosotros nos servían el café y estaba atento a que si se acababa el café, ofrecernos otra vez café, ¿no? Y entonces, claro, para los brasileños era algo normal, pero para nosotros era algo anormal. Nosotros no estábamos acostumbrados a que nos sirviera una persona de raza negra, Claro. ¿no?
Fue curioso también, bueno, ayer entre otras cosas, la gente afrodescendiente de Arica pidió que ese tipo de encuentros hubiera no solo historiadores blancos, porque la mayoría eran blancos, ¿no? Y entonces que hubieran ojalá historiadores afrodescendientes, antropólogos afrodescendientes, ¿no? Que tengan algo que decir desde su propia condición étnica, ¿no? Claro, O bueno, todo tribal. este tipo de iniciativas, ¿no? Se siguen abordando contra la discriminación, ¿no? El Sí. racismo hacia las personas afrodescendientes, se sigue trabajando y seguimos conversando del mismo tema. Es tan difícil, Patricia, porque ¿cómo le haces entender tú a ese niño pequeño que a lo mejor se forma dentro de una familia escuchando, ¿no? Este negro, esta negra, diciendo que lo negro es malo, que es negativo, y ese niño crece, cría a sus hijos de la misma manera? Es difícil. Es difícil, pero hay que aprovechar esta instancia. Por eso yo agradezco siempre tener esta posibilidad de hablar estas cosas en la radio, ¿no? Sí, Para nosotros es muy importante porque son parte de la construcción de la región. O sea, si ellos no hubiesen estado en Azapa, nosotros no asociaríamos, o sea, nosotros los ariqueños asociamos la aceituna a la gente negra. sí. Mi mamá cuando llegó del sur de Chile a Arica me decía, no, si los negritos están en Azapa, Mm. ¿no? Entonces también era un tema bien, bien particular porque negro azapeño, ¿no? Son cuestiones que por lo general se asociaban mucho en Arica, ¿no? Y Claro que entonces, sí. claro, y entonces los elementos genéticos, ¿no? El pelo motudo, la altura habitualmente también, ¿no? Y nosotros tenemos en Azapa gente rubia con rasgos africanos, ¿no? Pucha, Pati, se nos fue el tiempo. Yo creo que vamos a tener que seguir conversando la próxima semana. Vamos a hacer una segunda parte. Oye, de verdad, se pasó muy rápido estos minutos y hemos comenzado también justo casi a la hora. Patricia Arévalo, profesora de Historia y Geografía, un placer como cada jueves tenerte en este espacio. Muchísimas gracias a ti, Carmencita, a la radio, que en realidad, como he dicho en muchas oportunidades, una tremenda posibilidad de hacernos escuchar, ¿no? Y también formar, ¿no? La radio también ayuda a formar. De Entonces, todas para quienes maneras. nos están escuchando, estos afrodescendientes son en realidad personas africanas que llegaron y que dejaron su huella genética, ¿no? Y que fueron esclavizadas, no llegaron como esclavos. Chao, Pati. Nos vemos la próxima semana. ¿Eh? Chao, Que esté chao, muy Carmen, bien. Chao, muchas chao. gracias. Nos despedimos. Hasta mañana. Cerramos la agenda por hoy en la estación universitaria.